Hola genios, bienvenidos a otra aventura en la cabeza de Mateo. Hoy os voy a hablar de algo que me pasó ayer y que llevaba mucho tiempo esperando. Porque vi algo que no había visto nunca. Mi primer eclipse solar total. Bueno, al 99%. Y tengo que reconocer que yo también estaba bastante emocionado. ¿Bastante? Si te pusiste las gafas 3 horas antes de que empezara. Mateo, que quería estar preparado. Pues hoy vamos a descubrir qué pasó realmente ahí arriba. ¿Por qué la luna puede tapar el sol? ¿Cómo puede ser que algo tan pequeño como la luna consiga ocultar algo tan enorme como el sol? ¿Y por qué durante unos minutos parece que se hace de noche en pleno día? Y sobre todo, ¿cómo puede ser que hayamos sabido exactamente cuándo iba a ocurrir? Pues preparaos, genios, porque hoy vamos a mirar al cielo. ¡Vamos con nuestra canción! Ven a imaginar, el mundo es gigante, vamos a soñar. Déjate llevar, en la cabeza de Mateo todo puede pasar. Nah. ¿Cómo puede la luna tapar el sol? A ver, Mateo, empiezo por la pregunta que me parece más increíble. El Sol es muchísimo más grande que la Luna. Entonces, ¿cómo demonios puede la Luna taparlo? Esa es precisamente la gracia. El sol es gigantesco comparado con la luna. Tiene un diámetro de unos 1,4 millones de kilómetros. ¿Millones? Sí, y la luna tiene un diámetro de unos 3.474 kilómetros. Es decir, el Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna. Entonces, no entiendo nada. Porque ahora viene el truco. La Luna también está aproximadamente 400 veces más cerca de nosotros que el Sol. Y eso hace que, vistos desde la Tierra, los dos tengan un tamaño aparentemente parecido en el cielo. A ver, si me he enterado. No importa solamente cuánto mide algo, también importa a qué distancia está. Exactamente. Es como cuando ves un avión desde muy lejos en el cielo. Aunque sea enorme, parece pequeño. Y si tienes una moneda delante de la cara, puede parecer que tapa una parte enorme de un edificio que está muy lejos, pero que en realidad es mucho más grande que la moneda. Así que la Luna hace de moneda. Una moneda bastante grande, pero sí. ¿Y qué tiene que pasar para que haya un eclipse solar? La luna tiene que colocarse entre el Sol y la Tierra. Cuando los tres cuerpos están suficientemente alineados, la luna proyecta su sombra sobre la Tierra. ¿Y esa es la sombra que vimos? Exactamente. Pero aquí hay algo importante. La sombra de la luna tiene diferentes partes. Está la penumbra, donde la luna tapa solo una parte del sol. Y también la umbra, que es la zona donde el sol queda completamente oculto. Entonces, si estás en la penumbra... ves un eclipse parcial, pero si en cambio estás en la umbra... eclipse total. ¡Correcto! Y por eso no todo el mundo en España ayer vio exactamente lo mismo. La franja de totalidad atravesó una parte del país, mientras que en otras zonas el eclipse fue parcial.
Y eso también explica por qué había gente viajando para colocarse en determinados lugares. Claro, porque estar a unos kilómetros de distancia puede cambiar muchísimo lo que ves. De hecho, en lugares como Madrid o Barcelona, el eclipse fue casi total, con alrededor del 99% del sol oculto. Yes. Pero no llegaron a experimentar la totalidad. Oh no. En otras ciudades, como en A Coruña o La Palma de Mallorca, el eclipse fue total. ¿Y qué diferencia puede haber entre que esté tapado al 99% y que esté tapado al 100%? Muchísima. Ese último 1% es importantísimo. Durante la totalidad, la luna bloquea completamente el disco brillante del Sol y podemos llegar a ver la corona solar, que es la atmósfera exterior del Sol. Wow. ¿La corona? Sí, y no es la superficie del Sol. La corona es muchísimo más externa y está formada con plasma extremadamente caliente. Normalmente no podemos verla bien desde la Tierra porque el brillo de la superficie solar es muchísimo mayor. Pero durante un eclipse total, la luna nos hace de pantalla natural. O sea, que la luna no apaga el sol. No, eso es muy importante. El sol sigue ahí, funcionando exactamente igual. Somos nosotros los que estamos colocados en el lugar adecuado para que la luna bloquee el sol. Y pensar que ayer yo estaba mirando hacia arriba y todo esto estaba pasando a unos cientos de miles de kilómetros de distancia. La luna está, de media, a unos 384.400 kilómetros de nosotros. Y el Sol está muchísimo más lejos, unos 150 millones de kilómetros de distancia. Oh my God. Pues parece que el Sol está bastante cerca cuando lo miras. Sí, pero eso es una ilusión de escala. Y precisamente esa combinación de tamaños y distancias es lo que hace posibles estos eclipses tan espectaculares. Lo que vimos cuando el día se convirtió en noche. Ahora vamos a lo que más me impresionó, el momento en el que empezó a oscurecerse. Porque una cosa es saberlo y otra estar allí. Ese momento fue increíble. Primero la luna empezó a cubrir una pequeña parte del sol y poco a poco cada vez quedaba menos. ¡Uf! Y parecía que alguien estaba bajando lentamente la luz. Exacto, pero no era simplemente que se hiciera de noche. Durante un eclipse total ocurren varias cosas curiosas. La luz cambia. La temperatura puede bajar. Los animales pueden modificar su comportamiento. Y cuando llega la totalidad, el cielo puede adquirir un aspecto completamente diferente. Yo me esperaba oscuridad, pero no sabía que iba a ser una oscuridad tan extraña. Porque no es exactamente como la noche. En el cielo puedes seguir viendo la corona alrededor del sol y algunos astros brillantes. Además, el horizonte puede tener una especie de brillo alrededor, porque fuera de la zona de totalidad todavía puede haber luz solar. Eso sí que no me lo esperaba. Y hay otro detalle espectacular. Cuando el sol queda completamente cubierto, la luna puede parecer una silueta negra rodeada por la corona solar. Y ahí es cuando entiendes por qué la gente lleva miles de años fascinada con los eclipses. Claro, aunque nosotros sabemos perfectamente qué está pasando, sigue siendo impresionante. Mateo, ¿y por qué no tenemos un eclipse total todos los meses? Si la luna da vueltas alrededor de la Tierra,
debería pasar entre nosotros y el Sol cada luna nueva? Muy buena pregunta, porque la órbita de la Luna está inclinada a unos 5 grados respecto al plano en el que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Y 5 grados son suficientes para que no coincidan? Sí, la mayoría de las veces durante la luna nueva, la sombra de la Luna pasa por encima o por debajo de la Tierra. Solo cuando la luna nueva pasa cerca de los puntos donde su órbita cruza el plano de la órbita terrestre puede producirse un eclipse solar. O sea, que para que ocurra tiene que cuadrar todo. Exactamente, es una especie de alineación cósmica. Sol, luna, Tierra y todo en el sitio adecuado. Ahora empiezo a entender por qué los eclipses totales son tan especiales. Entonces, tú habías dicho muchas veces que querías ver un eclipse. Sí, y esta vez lo he conseguido. Oh yeah. ¿Y qué pensaste cuando el Sol quedó completamente tapado? Pues que era mucho más impresionante de lo que imaginaba, porque llevas días leyendo sobre ello. Sabes cómo funciona, sabes qué va a ocurrir, sabes incluso aproximadamente a qué hora, pero cuando llega el momento, te quedas mirando. Y por un momento nadie habla. Porque estás viendo algo que ocurre a escala planetaria, y tú estás ahí, en un pequeño punto de la Tierra. Entonces, ¿qué nos llevamos del episodio de hoy? Que un eclipse solar ocurre cuando la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra y su sombra alcanza nuestro planeta. Que el Sol es muchísimo más grande que la Luna. Pero está muchísimo más lejos. Y por eso los dos pueden parecer tener un tamaño parecido en nuestro cielo. Que la órbita de la Luna está inclinada y por eso no tenemos eclipses todos los meses. Y que durante un eclipse total podemos observar cosas que normalmente quedan escondidas por el brillo del Sol, como su corona. Y también hemos aprendido que ayer Mateo vio su primer eclipse total. Sí, y creo que no va a ser el último que quiera ver. ¿Ya estás pensando en el siguiente? Por supuesto, un científico nunca deja de hacer preguntas. Ay, y un hijo nunca deja de pedirle a su padre que le lleve a ver eclipses. Eso también. Gracias por estar ahí, genios. Seguid mirando el cielo, porque nunca se sabe qué maravilla puede estar ocurriendo justo encima de nuestras cabezas. Pero eso sí, con gafas adecuadas, por favor. No queremos problemas. Nos escuchamos en el próximo episodio de En la cabeza de Mateo. Wow.